Buenas tardes para todos, bienvenidos a un día más lleno de conocimientos. Mi nombre es Daniela Cuartas, hoy vamos a ver especiación y macroevolución. ¿Sabe la definición de especie? Existen muchas definiciones distintas de especie y cada una tiene algún tipo de limitación. Linneo fue el biólogo del siglo XVIII que fundó la taxonomía moderna, la ciencia de nombrar, describir y clasificar los organismos. Él clasificó plantas y otros organismos en especies separadas, con base en sus diferencias estructurales visibles como plumas o número de partes de la flor. Este método se conoce como concepto de especie morfológica. El concepto de especie biológica que expresó por primera vez el biólogo evolutivo Ernst en 1942 dice que una especie consiste de una o más poblaciones cuyos miembros se aparean en la naturaleza para producir descendencia fértil y no se aparean con miembros de diferentes especies. El concepto de especie biológica se basa en el elemento reproductivo. Tenemos un ejemplo de dos individuos que pueden engendrar en zonas naturales y producir descendencia fértil. Esto aplica a organismos que se reproducen sexualmente. Aunque los individuos a diferentes especies usualmente no se cruzan, en ocasiones pueden cruzarse con éxito. Podemos observar al ligre, que es un híbrido ejemplar que surge del cruzarse una hembra tigre y un león. El ligre puede llegar a pesar casi los 400 kilogramos, su longitud ronda los 4 metros. Los machos, al igual que su progenitor, desarrollan una melena alrededor de su cabeza que le da un porte mucho más imponente y hasta los casos que se han conocido los individuos son estériles. Estos desarrollan una indefinidad de problemas de salud, entre los que destacan su imparable y constante crecimiento. Esto se debe a la combinación de genes, ya que en los tigres los genes que se encargan de controlar el crecimiento provienen del macho, mientras que en los leones pues lo posee la hembra. Es por ello que no dispone de mecanismo biológico genético alguno que controle y dirija dicho crecimiento. Así los ligres acaban impedidos, puesto que por su exagerado peso no pueden mantenerse de pie. Como evidencia encontramos a Apolo, el superligre de 320 kilos en Estados Unidos. De acuerdo con el concepto de especie biológica, una especie consiste de individuos que pueden aparearse con éxito entre ellos, mas no con individuos de otra especie. El flujo genético ocurre entre los individuos de una especie cuando se aparean, pero barreras reproductivas restringen a los individuos de una especie para aparearse o intercambiar genes con miembros de otra especie. Una extensión del concepto de especie biológica sostiene que las nuevas especies evolucionan cuando las poblaciones que antes se apareaban fueron reproductivamente aisladas unas de otras. El concepto de especie filogenética define las especies con base en evidencia como la secuencia molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio filogenético es el encargado de identificar el origen, la formación y el desarrollo evolutivo de las especies, siendo una especie un grupo de individuos que comparten un antepasado y que pueden descenderse entre organismos o grupos similares con antepasados lejanos. Tenemos un ejemplo de la Arqueopteria, que es un género distinto de aves primitivas con características intermedias entre las aves modernas, al compartir características como plumaje, desde que es hereditario entre pingüinos y flamencos. Podemos observar su morfología externa, es decir, físicamente podemos decir que son especies diferentes, aunque tengan un antepasado común, como lo anterior ocurría un aumento de clasificación de especies, ya que las subespecies comparten algunas características. Entonces esta población se considera una especie separada. Tenemos mecanismos de aislamiento reproductivo. Estas son barreras genéticas que evitan el apareamiento entre dos especies diferentes, es decir, que estas puedan cruzarse y producir una descendencia fértil. Dichos mecanismos conservan la integridad genética de cada especie. Tenemos los presigóticos, que son mecanismos que evitan el apareamiento antes de la formación de un embrión o cigoto, es decir, antes de que ocurra la copulación o fecundación. Está constituida por aislamiento temporal, aislamiento ecológico de hábitat, aislamiento de conducta, aislamiento mecánico y aislamiento gamético. El posigótico se evidencia después de tener lugar a la fecundación. Es un mecanismo que evita la formación de descendencia fértil y sana, constituidos por inhabilidad de híbrido, esterilidad de híbrido y degradación del híbrido. Entonces, estos mecanismos restringen el flujo genético entre las especies. El elemento temporal, que consiste en evitar el intercambio genético entre dos grupos al reproducirse en diferentes momentos del día, la estación o el año. Tenemos como ejemplo la rana de la madera, por lo general copula a finales de marzo o principios de abril, cuando la temperatura del agua es aproximadamente 7.2 grados centígrados, mientras la rana leopardo del norte comúnmente copula a mediados de abril, cuando la temperatura es de 12.8 grados centígrados. Tenemos el elemento ecológico de hábitat, que se dan dos especies que se encuentran cercanamente, es decir, son emparentadas, pueden encontrarse en la misma área geográfica, por lo general viven y crían en diferentes hábitats de dicha área. Como ejemplo tenemos las aves pequeñas conocidas como atrapamoscas. Tenemos el cardenalito y el tirano, que ellos presentan aislamiento de hábitat porque durante la temporada de producción
Cada especie permanece en su hábitat particular. Dentro de estas dos especies tienen vocalizaciones específicas muy diferentes para atraer a sus hembras de estas especies con el fin de aparearse. Dichas vocalizaciones refuerzan el elemento reproductivo de cada especie. Tenemos el elemento de conducta, donde podemos identificar distintos comportamientos de cortejo, cantos, bailes y rituales que evitan el apareamiento entre especies. Por ejemplo, tenemos el pavo real, que utiliza su cola en los rituales de apareamiento y cortejo. Puede abrirla en un espectacular abanico que se extiende desde la parte dorsal del animal hasta tocar el suelo en cada lado. Se dice que las hembras eligen su compañero en función de tamaño, color y calidad de estas extravagantes colas. Tenemos el elemento mecánico, que parte de diferentes estructuras que inhiben el apareamiento entre especies. Se debe a la diferencia estructural incompatible de los órganos reproductores de especies similares. Muchas especies de plantas con flores tienen diferentes físicas a las partes de su flor que les ayudan a mantener su aislamiento reproductivo mutuo. Las especies de salvias tienen rasgos que soplan en el sur de California. La salvia negra, que es polinizada por pequeñas abejas, tiene estructura floral diferente a la salvia blanca, que es polinizada por grandes abejas carpinteras. Es interesante que la salvia negra y la salvia blanca también evitan el apareamiento mediante una barrera temporal, ya que la salvia negra florece en principios de la primavera y la salvia blanca florece en primavera o principios de verano. Tenemos el elemento gamético, que son los gametos de diferentes especies que son incompatibles debido a su diferencia molecular y química. Tenemos un ejemplo en los animales acuáticos que liberan de manera simultánea sus óvulos y espermatozoides en el agua circundante. La fertilización externa es un modo de reproducción en el que el esperma de un organismo masculino fertiliza el óvulo de un organismo femenino fuera del cuerpo de la hembra. Los posigóticos son los mecanismos que evitan la formación de descendencia fértiles y sanos. Son mecanismos de aislamiento reproductivo que evita el flujo genético después de que tiene lugar la fecundación. Tenemos la inhabilidad de híbrido, que se evidencia cuando dos especies diferentes se cruzan y el híbrido resultante no sobrevive porque ambas especies tienen instrucciones genéticamente especializadas que al llegar a su desarrollo son abortadas. Butterfly, que es un cruce entre la cabra y la oveja, nació el pasado 27 de julio en el Zoológico de Mascotas de Arizona. Aún no se identifica qué problemáticas presentan en su salud, ya que no es muy visto que sobrevivan. Del híbrido ocurre cuando presenta problemas durante la meiosis. Hacen que los gametos de un híbrido interespecífico sean anormales. La estabilidad del híbrido es particularmente común si las dos especies progenitoras tienen diferentes números de cromosomas. Tenemos un ejemplo de la mula, que es descendencia de la yegua, que tiene 64 cromosomas, y un burro que tiene 62. Este tipo de unión casi siempre resulta la descendencia estéril con 63 cromosomas, por lo que la sinapsis en el apareamiento de cromosomas homólogos durante la meiosis y la segregación de los cromosomas no puede ocurrir de una manera adecuada. Tenemos la degradación del híbrido, que evita la descendencia de los híbridos que sobreviven hasta la adultez y se reproducen exitosamente más allá de una o pocas generaciones. En la generación F2 se cruza entre dos especies de girasol, que fue el 80% de la generación F2 fue defectuosa en alguna forma y no puede reproducirse con éxito. La degradación del híbrido también ocurre en las generaciones F3 y posteriores. Ocasionalmente, el apareamiento entre dos híbridos F1 produce una segunda generación híbrida F2 y el híbrido F2 puede presentar una degradación del híbrido. Muchas gracias por todo, espero que esta presentación sea de su agrado y de total interés.